Hola, hola, mi nombre es Lisette Romero, soy estudiante de la tecnología Gestión en Servicio Gastronómico. El día de hoy, para la materia Arte, Ciencia e Innovación, les voy a explicar dos errores muy comunes por los cuales no crecen las tortas o nos queden duros. Así que no se vayan porque al final les voy a preparar una deliciosa receta para que la practiquen en casa. Causa número 1. Los ingredientes fríos. La mantequilla, huevos, líquidos deben estar a una temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque de lo contrario no se mezclan bien y no incorporan al batido esa cantidad de aire que se necesita para el pastel, para que este dé un volumen mientras se hornea. La causa número 2. Los ingredientes mal pesados o medidos. No se puede agregar ni más ni menos cantidad de ingredientes de lo que indica pues una receta, ya que nos quedará una torta pesada, compacta y carente de volumen. Esto resulta cuando agregamos exceso de líquido, azúcar, harina, polvo de hornear o bicarbonato de soda. También si agregamos, por ejemplo, demasiados huevos, harán que la torta quede dura y comprimida. También cuando agregamos demasiada harina, la torta queda dura y con una textura demasiado apretada. La grasa, por ejemplo, aporta humedad y aumenta la esponjosidad, pero mucha grasa también produce que las tortas se contraigan. Y así como suben, también se bajan en el horno. Y esto hace que se vuelvan densos. Causa número 3. No utilizar el tipo de harina apropiada. Para que las tortas queden con un buen volumen y textura suave, debe emplearse una harina floja, con bajo contenido de gluten, por ejemplo, como la harina para pastel. Otra harina que también da muy buen resultado es la harina multiuso. Esta tiene un porcentaje medio de proteínas, o también la harina que viene mezclada con polvo de hornear. Esa también funciona excelente en el proceso de las tortas. Como recomendación, no utilicen parcialmente o totalmente harina de fuerza o para elaborar pan, porque literal nos va a quedar un fracaso de torta. Causa número 4. Sustituir ingredientes o reducir la cantidad. No experimentemos reduciendo la cantidad de ingredientes o sustituyendo alguno con la intención pues, de reducir calorías, porque esto desbalancea totalmente la receta y el resultado es nefasto. También con poca grasa los pasteles crecen poco y quedan súper duros. Usar, por ejemplo, un sustituto de azúcar o edulcorante no funciona igual, porque el pastel puede quedar apretado y duro. Causa número 5. Agregar levedantes y químicos expirados. Por ejemplo, si el polvo de hornear o el bicarbonato de soda han estado demasiado tiempo sin usar o almacenados, antes de agregarlos debemos verificar la fecha de vencimiento, ya que, por ejemplo, cuando estos levedantes sobrepasan la fecha de expiración, pierden esa efectividad que se necesita y pueden ser la causa de que las tortas no crezcan. Causa número 6. No cremar lo suficiente la mantequilla con el azúcar. ¿Qué pasa? Al no cremar lo suficiente la mantequilla con el azúcar, las tortas no crecen y quedan duras. En el proceso de cremado se incorpora aire y el batido se va llenando de pequeñas burbujas que en el horneado estructuran tortas o pasteles con volumen y miga más suave. Causa número 7. Errores en el batido. Es muy importante que el batido del pastel se haga según las instrucciones de orden de los ingredientes, tiempo, velocidad. También los ingredientes interactúan entre sí y cuando se mezclan correctamente pues aseguran que el pastel tenga un crecimiento óptimo y que sea uniforme. ¿Qué pasa cuando hacemos una mezcla inadecuada? Puede causar que la torta quede densa y quede plana. Causa número 8. Batir mucho cuando se agrega la harina. La harina se debe agregar de 3 a 4 partes, en baja velocidad, y solo hasta que se mezclen bien todos los ingredientes. Si lo hacemos a una velocidad muy alta y por mucho tiempo se activa el gluten, y las tortas quedan densas y sin volumen. Causa número 9. Usar un molde más grande de lo normal. Cuando se elige un molde de mayor tamaño al que se corresponde el batido, queda muy expandido y el calor se concentra más en los bordes, esto haciendo que la torta no crezca uniformemente. También, en un molde lleno hasta la mitad, la torta se hornea muy rápido y no logra un buen crecimiento. Adicionalmente, al pasarse de cocción queda muy dura y seca. Causa número 10. Ingresar el pastel al horno sin precalentar. Cuando la torta se lleva al horno, es importante que este esté caliente, a la temperatura indicada en la receta, para que al recibir buen calor se eleve y establezca su estructura. Si el horno está frío, se desarrolla poco volumen, queda seca y con corteza blanda. Causa número 11. Abrir la puerta del horno antes del tiempo de tolerancia. Al abrir la puerta del horno se escapa el aire caliente y entra el frío. Y si la torta aún no está bien cocida, puede bajarse inmediatamente. También, si no se ha consolidado la estructura, se puede caer y perder volumen por la vibración que causa abrir y cerrar la puerta del horno, por mover la rejilla y el molde antes del tiempo de tolerancia. El tiempo de tolerancia se considera cuando la cocción no ha alcanzado un 75% del tiempo indicado en la receta. Causa número 12. Apagar el horno y dejar la torta dentro. Se debe retirar la torta inmediatamente del horno cuando al hacer la prueba del palillo se confirme que la torta está lista.
Con apagar el horno, dejarla adentro, creyendo que si se termina de cocinar, solo se ganará que pierda humedad y se consuma el volumen logrado. El día de hoy vamos a preparar una torta remojada con Milo. Los ingredientes que vamos a utilizar son: para el bizcochuelo utilizaremos 200 gramos de harina, 150 gramos de azúcar, 4 huevos, 10 gramos de polvo de hornear y 10 gramos de esencia de vainilla y leche al gusto. Para remojar la torta utilizaremos leche y Milo. Este debe de estar bien frío para que cuando nuestra torta salga del horno incorporárselo. También prepararemos una chantilly para decorar la torta y finalmente una cereza. Bueno, teniendo en cuenta los 12 errores frecuentes que cometemos a la hora de preparar una torta, vamos a proceder ahora por acá a preparar una de mis recetas de mi repostería. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un bizcochuelo sin necesidad de tener que llevar la clara a punto de nieve. Este es un bizcochuelo totalmente diferente al que conocemos normalmente. Por acá les voy a presentar los ingredientes con los que vamos a trabajar el día de hoy. Por acá tenemos azúcar, tenemos los huevos, tenemos la harina y por acá el polvo de hornear, la esencia de vainilla, la leche. Todos estos ingredientes ya han sido pesados previamente para evitar pues inconvenientes a la hora de la elaboración de la torta. Bueno, primero procedemos a incorporar los huevos aquí en un recipiente. Vamos a incorporar todos los huevos y después procedemos a agregar el azúcar. Ahora vamos a incorporar la esencia de vainilla. Para esta preparación vamos a utilizar solamente una cucharada. Incorporados huevos, azúcar y esencia, procedemos a batir. Cuando nuestros ingredientes estén así, vamos a proceder a agregar la harina y el polvo de hornear en 3 partes. Lo más importante a la hora de hacer las tortas es agregar el polvo de hornear, que es lo que hace que nuestra torta crezca. Si nosotros no agregamos el polvo de hornear, nuestra torta no va a crecer y va a quedar totalmente en el piso. Bueno, aquí vamos a agregar el polvo de hornear y lo vamos a mezclar con una cuchara. Después de que él esté mezclado, lo vamos a agregar a nuestra mezcla y lo vamos a incorporar en 3 partes. Incorporamos la primera parte y vamos a poner nuestra batidora en modo suave. Vamos a batir hasta que esté completamente diluida la harina. Por último, vamos a incorporar un poquito de leche a la mezcla y lo vamos a batir en una velocidad lenta. Finalmente, ya tenemos nuestra mezcla, la vamos a incorporar en el molde. Este molde ya está previamente engrasado. Procedemos a incorporar totalmente la mezcla. Esta mezcla debe ingresar de una al horno. Apenas la terminamos, ahí mismo la ingresamos al horno, porque como es un bizcochuelo, tiende a bajarse. Acá terminamos y lo vamos a llevar al horno. El horno, como les había mencionado, debe estar previamente calentado. Yo en este momento lo tengo ya previamente caliente en una temperatura de 150 grados. Vamos a abrir el horno y a ingresar nuestra torta.
Vamos a esperar 30 minuticos y después seguimos con el proceso. El día de hoy prepararemos una chantilly un poco más básica que se acomode pues al presupuesto de ustedes. En este momento tengo acá un sobre de baticrema. Obvio se deben leer las instrucciones. En este caso vamos a incorporar 120 mililitros de leche y después vamos a agregar la baticrema. Es muy importante que la leche esté muy fría para que nuestra chantilly pueda montar mucho más fácil y no se nos derrita. Luego procedemos a batir el chantilly. Finalmente, revisamos que nuestra chantilly haya quedado completamente en su punto. Podemos verificar así que no se cae, no se riega, es porque ha quedado en el punto ideal. La llevamos a la nevera mientras sale nuestra torta del horno. Nuestra torta acaba de salir del horno, la vamos a dejar que se enfríe un poquito y luego vamos a vertir el Milo que ya tenemos preparado y frío en la nevera. Y después vamos a proceder a decorar la torta. Como podemos ver, aquí ya está nuestra torta hecha. Aquí podemos ver, si nos acercamos y miramos, vemos que la torta está completamente esponjosita. Ahora vamos a proceder a bañarla completamente con Milo. El Milo, como les dije anteriormente, debe estar bien frío para que nuestra torta quede bien remojadita. Y la debemos remojar cuando la torta está así, tibiecita. No se le puede echar caliente. Cuando la torta está recién salida del horno no se le puede echar el Milo ahí mismo, sino que la dejamos reposar unos minuticos y después procedemos a incorporar el Milo. Bueno, ahora procedemos a incorporar el Milo sobre la torta para remojarla. Después de haber incorporado todo el Milo, vamos a meter la torta a la nevera para que se nos termine de enfriar un poco más, para que luego de que la cubramos con la chantilly no se nos vaya a derretir. Bueno, ya tenemos nuestra torta remojada y por último vamos a proceder a decorar la torta. Vamos a incorporar sobre la torta nuestra chantilly. Recuerden que la chantilly debe estar bien fría para que pueda pegar bien a la torta y no se nos vaya a caer. Procedemos a decorarla con Milo por encima. El Milo se lo pueden echar al gusto, a la cantidad que ustedes deseen. La idea es echarlo con un cernidor para que nos quede bien bonito. A mí me gusta que la torta quede bien cubierta para tapar esas imperfecciones que le quedan a la hora de poner la chantilly. Finalmente vamos a poner unas cerecitas acá encima para decorar y tenemos nuestra torta de Milo refrigerada, totalmente terminada. Espero les haya gustado y espero que también lo practiquen en casa.